3:33 de la madrugada. Abres los ojos en la oscuridad de tu habitación. Todo está en silencio. Pero algo va mal. Terriblemente mal. Intentas moverte, nada. Tus brazos no responden. Tus piernas parecen hechas de plomo. Intentas gritar, pero tu voz está atrapada en la garganta, como si manos invisibles estuvieran estrangulando tus cuerdas vocales. El pánico empieza a subirte por el pecho como agua helada, invadiendo tus pulmones. Y entonces te das cuenta, no estás solo. Hay algo en la esquina de la habitación. Una sombra que no debería estar ahí. Una forma que tus ojos captan en la penumbra, pero que tu cerebro se niega a procesar completamente. Te está observando, esperando. Quieres cerrar los ojos. Dios, ¿cómo quieres cerrar los ojos? Pero no puedes. Estás atrapado en tu propio cuerpo, atrapado en ese momento, atrapado bajo la mirada de algo que no pertenece a nuestro mundo. La sombra se mueve un paso hacia adelante, lento, deliberado, como si supiera que no puedes hacer nada al respecto. Tu corazón martillea contra las costillas. Puedes sentir el sudor frío resbalando por tu sien. Cada segundo parece una eternidad. La criatura, porque ahora estás seguro de que es una criatura, está cada vez más cerca de tu cama. Intentas respirar, pero tu pecho apenas se mueve. Es como si un peso inmenso estuviera presionando tu tórax, aplastando tus pulmones, succionando el aire a tu alrededor. La sensación de asfixia se intensifica. Vas a morir. ¿Estás seguro de ello? Vas a morir paralizado, indefenso, mientras esa cosa se acerca. 2 metros de distancia ahora. Puedes verla mejor ahora. No son solo sombras. Hay una forma humanoide, pero distorsionada, alargada de maneras que desafían la anatomía humana. Los brazos son demasiado largos. La cabeza está inclinada en un ángulo antinatural. Y donde deberían estar los ojos, solo hay oscuridad. Una oscuridad más profunda que la noche alrededor. Una oscuridad que parece succionar la luz, succionar la esperanza, succionar la propia realidad. 1 metro de distancia, la criatura se detiene al lado de tu cama. Puedes sentir su presencia como una presión física en el aire. El ambiente se vuelve más frío. Tu respiración, esa respiración mínima, desesperada, sale en nubes de vapor. Pero la criatura no respira, simplemente existe, una imposibilidad viviente parada a tu lado, y entonces se inclina sobre ti. El rostro, si se puede llamar rostro a eso, está a centímetros del tuyo. Puedes ver cada detalle de la piel pálida y estirada, de las venas oscuras que laten bajo la superficie, de los labios finos que se curvan en algo que podría ser una sonrisa, pero que está cargado solo de malicia pura. Susurra algo, palabras que no entiendes, en una lengua que nunca fue hablada por bocas humanas. El sonido reverbera dentro de tu cráneo, haciendo que te duelan los dientes, haciendo que tu visión se nuble. Y entonces, el contacto, dedos helados. No son dedos, son garras. Son algo mucho peor, tocan tu pecho, justo sobre tu corazón. Sientes el frío extendiéndose por tus venas, congelando tu sangre, paralizando no solo tu cuerpo, sino tu propia alma. La criatura ríe. Es un sonido que llevarás para siempre en tu memoria. Un sonido que no debería existir. Un sonido que se encarga de recordar que hay cosas en este mundo y más allá de él que nuestra mente no puede comprender, que nuestra realidad no puede explicar. Y lo peor, esto no es ficción. Esto ocurre todas las noches, a personas reales, en habitaciones reales. En la oscuridad que todos compartimos, cuando cerramos los ojos, bienvenido a tu peor pesadilla. Bienvenido a la parálisis del sueño. Bienvenido al encuentro con las entidades que habitan el espacio entre el sueño y la vigilia. Las criaturas que esperan pacientes ese momento en que tu mente despierta, pero tu cuerpo permanece dormido. Ese momento en que estás completamente vulnerable, ese momento en que ellas pueden finalmente alcanzarte. Soy Alejandro y hoy voy a contaros historias reales de personas que vivieron estos encuentros.
Personas que miraron a los ojos de lo imposible y sobrevivieron para contarlo. Personas que ahora viven con miedo de dormirse, porque saben que cuando lo hagan, las entidades estarán esperando. Preparaos, porque después de esta noche nunca más miraréis a la oscuridad de vuestra habitación de la misma forma. Nuestra primera historia comienza en un piso pequeño, en la planta 12 de un edificio antiguo en Madrid. El tipo de lugar donde el ascensor chirría con cada movimiento, donde los pasillos huelen a humedad y naftalina, donde las paredes finas permiten que escuches cada susurro, cada paso, cada respiración de los vecinos. Era octubre de 2023. El calor agobiante del otoño hacía las noches sofocantes, incluso con las ventanas abiertas. Y fue en una de esas noches cuando Marina, 28 años, profesora de educación primaria, tuvo su primer encuentro. Marina siempre había sido escéptica respecto a lo sobrenatural. Fantasmas, espíritus, demonios, todo eso era para ella producto de mentes sugestionables e imaginación fértil. Creía en la ciencia, en la lógica, en aquello que podía ser visto, tocado y comprobado. La ironía de lo que estaba a punto de ocurrirle no pasó desapercibida cuando, meses después, finalmente consiguió contarme su historia. Su piso era sencillo. Un dormitorio, salón, cocina y baño, los típicos 35 metros cuadrados de quien está empezando la vida adulta en la gran ciudad. El dormitorio era especialmente pequeño. La cama de matrimonio ocupaba casi todo el espacio, dejando solo un estrecho pasillo entre el colchón y la pared. A la izquierda de la cama, una ventana que daba al patio interior del edificio, ese tipo de ventana que nunca recibe luz solar directa, solo una claridad grisácea y enfermiza durante el día y una oscuridad absoluta durante la noche. A la derecha, la puerta del dormitorio, que Marina siempre dejaba entreabierta. No por miedo, hacía hincapié en subrayar esto, sino porque a su gato, Sombra, le gustaba circular por la casa durante la noche. Un gato negro de ojos amarillos que había rescatado 2 años antes. Sombra era su única compañía en aquel piso silencioso. Aquella noche en concreto, un jueves común, sin nada especial, Marina había llegado a casa agotada. Montones de exámenes por corregir, reuniones interminables en el colegio, el tráfico caótico de la ciudad. Apenas tuvo energía para ducharse y preparar una cena sencilla antes de desplomarse en la cama. Sobre las 22:30. El sueño llegó rápido, pesado, de ese tipo que te arrastra hacia abajo como si te estuvieras hundiendo en aguas oscuras. Pero no duró. Marina no sabe exactamente qué hora era cuando despertó. El dormitorio estaba sumergido en una oscuridad densa, casi sólida. Parpadeó varias veces, intentando ajustar la vista, esperando que sus ojos se acostumbraran a la falta de luz. Pero algo era diferente. El silencio era extraño. Normalmente podía escuchar los sonidos nocturnos del edificio, el zumbido distante de la nevera de la cocina, el ronroneo suave de Sombra en algún rincón del piso, el ruido ocasional de coches pasando por la calle 12 plantas más abajo. Pero ahora no había nada. Un silencio tan profundo que parecía presionar sus tímpanos, como si todo el sonido del mundo hubiera sido succionado hacia un vacío. Fue entonces cuando intentó girarse en la cama, y no pudo. Sus brazos no respondían. Sus piernas estaban inertes. Intentó mover los dedos. Nada. Intentó girar la cabeza. Imposible. Lo único que podía mover eran sus ojos, y aún así, solo en un campo de visión limitado. El pánico comenzó como un hormigueo en el fondo de su mente. Una voz pequeña, racional, intentó calmarla. Es solo un sueño, pensó. Estás soñando. Despierta. Despierta. Pero ya estaba despierta. Total, completa, aterradoramente despierta. Y fue en ese momento cuando lo oyó. Pasos. No en el pasillo de fuera. No en el piso de arriba, sino dentro de su propio dormitorio. Pasos lentos, pesados, que parecían venir de la dirección de la puerta entreabierta.
El tipo de sonido que hace que tu sangre se congele, porque sabes que no debería haber nadie ahí. Marina forzó sus ojos hacia el lado, luchando contra la rigidez de su propio cuerpo. A través de la penumbra consiguió ver la puerta del dormitorio. La rendija de apertura parecía mayor ahora, como si alguien hubiera empujado la puerta más hacia adentro. Y en esa rendija, una silueta alta, mucho más alta que cualquier persona normal. Tan alta que su cabeza casi tocaba el dintel superior de la puerta. Y estaba parada ahí, completamente inmóvil, solo observando. Marina intentó gritar. Dios, cómo lo intentó, pero ningún sonido salió. Su garganta estaba completamente cerrada, como si manos invisibles estuvieran apretando su tráquea. Las lágrimas empezaron a resbalar por las comisuras de sus ojos, la única reacción física que su cuerpo paralizado conseguía producir. La silueta dio un paso hacia el interior del dormitorio, y otro más. Cada movimiento estaba acompañado por aquel sonido de pasos pesados. Pero había algo más, un sonido de arrastre, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Marina no podía ver qué era. La oscuridad envolvía la figura como un manto vivo. La criatura, porque Marina ahora tenía absoluta certeza de que no era humana. Se estaba acercando a la cama, lentamente, metódicamente, como si supiera que Marina no tenía a dónde huir. Y mientras se acercaba, Marina empezó a sentir algo más perturbador que el propio miedo. Empezó a sentir que conocía aquella presencia, que no era la primera vez que se encontraban. La criatura estaba ahora a solo 2 metros de la cama de Marina, y cuanto más cerca estaba, más detalles conseguía distinguir en la oscuridad. Detalles que su mente racional gritaba que no eran posibles, pero que sus ojos presenciaban con claridad aterradora. La figura era desproporcionada de una forma que violaba todas las leyes de la anatomía humana. Los brazos eran demasiado largos, colgando casi hasta las rodillas, o donde deberían estar las rodillas en esa cosa. Los dedos, Dios, los dedos eran largos y finos, como ramas secas de árbol muerto, y parecían tener articulaciones extra, doblándose en ángulos que hacían que el estómago de Marina se revolviera. Pero era el rostro lo que más la aterrorizaba, o mejor dicho, la ausencia de rostro, donde deberían haber ojos, nariz, boca, las características que definen lo humano. Había solo una superficie lisa, pálida, estirada sobre el cráneo como cuero viejo. Excepto por una cosa, una hendidura vertical donde debería estar la boca. Una hendidura que se abría y cerraba lentamente, como una herida pulsante, revelando por breves instantes una oscuridad interior que parecía más profunda que el propio dormitorio. Marina sintió un peso descomunal sobre su pecho. No era solo el pánico, era una presión física, real, como si ladrillos invisibles estuvieran siendo apilados sobre sus pulmones. Cada intento de respirar se convertía en una batalla. El aire entraba a sorbos cortos, insuficientes, dejándola al borde de la asfixia. La entidad se detuvo al lado de la cama y entonces, lentamente, comenzó a inclinarse sobre ella. Marina podía sentir una frialdad antinatural emanando de esa cosa. No era el frío común de una noche fresca. Era un frío que venía de otro lugar, un lugar donde la vida nunca existió y nunca existirá. Un frío que penetraba a través de la piel, de los músculos, de los huesos, alcanzando algo más profundo, algo que Marina solo podía describir como su propia alma. La hendidura que servía de boca se abrió más y comenzó a susurrar. Las palabras no tenían sentido. No eran español, no eran inglés, no eran ninguna lengua que Marina conociera. Eran sonidos guturales, quebrados, como vidrio siendo molido, mezclado con el último suspiro de algo muriendo. Pero de alguna forma imposible. Ella entendía el significado detrás de aquellos sonidos. Te conozco, siempre te he conocido, he estado esperando. El terror alcanzó
un nuevo nivel, cuando Marina se dio cuenta de algo aún más perturbador. Recuerdos comenzaron a invadir su mente. No eran sus recuerdos, o al menos no deberían serlo. Eran fragmentos de otros momentos, otras noches, otras veces en que había despertado así. Momentos que su mente consciente había bloqueado, enterrado, protegido de ella misma. Recordó tener 5 años en su antigua casa, despertando en mitad de la noche y viendo una sombra en la esquina del dormitorio. Su madre había dicho que eran solo pesadillas. Recordó tener 12 años en un campamento escolar, paralizada en su saco de dormir mientras algo caminaba entre las tiendas. Los demás dijeron que estaba soñando. Recordó tener 19 años, en su primer piso sola, sintiendo aquel peso en el pecho, aquella presencia observando desde el pasillo. Ella misma se había convencido de que era solo ansiedad, pero no lo era, nunca lo había sido. Aquella cosa estaba con ella desde hacía años, décadas, quizás desde siempre, y ahora, por primera vez, estaba completamente consciente, completamente presente para el encuentro. La entidad extendió una de sus manos imposibles hacia el rostro de Marina. Los dedos largos se acercaron lentamente, casi delicadamente. Marina podía ver cada detalle en aquella mano: la piel translúcida, las venas oscuras latiendo por debajo, las uñas afiladas y amarillentas. Cuando los dedos tocaron su mejilla, Marina sintió como si estuviera siendo tocada por hielo en llamas. Era simultáneamente congelante y ardiente, una sensación que no debería ser posible, que su cerebro no podía procesar adecuadamente. La entidad trazó una línea lenta desde el rostro de Marina hasta su cuello, hasta su hombro, hasta su pecho, y se detuvo exactamente sobre su corazón. Los susurros se volvieron más altos, más insistentes. La hendidura de la boca se abrió completamente ahora, revelando aquel vacío imposible dentro de la criatura. Un vacío que parecía extenderse infinitamente, como si aquella boca fuera un portal hacia algún lugar donde la luz y la esperanza nunca existieron. Marina podía sentir su corazón acelerándose bajo la mano de la criatura, latiendo tan rápido que estaba segura de que iba a explotar. Y la entidad parecía estar sintiendo eso, apreciando eso, alimentándose de eso. Fue cuando escuchó el segundo sonido, un maullido débil, distante, viniendo del pasillo. Sombra, su gato estaba ahí fuera. Y por el sonido, Marina sabía que él también sentía la presencia. Los maullidos se volvieron más altos, más desesperados. Podía escuchar sus uñas arañando el suelo del pasillo, como si estuviera intentando entrar en el dormitorio, pero algo se lo impidiera. La entidad giró la cabeza hacia la puerta. El movimiento fue rápido, antinatural, como el de un búho. Y entonces, por primera vez, Marina escuchó un sonido viniendo de esa cosa que no eran susurros. Era algo entre un gruñido y una risa. Y cuando la criatura volvió su atención hacia Marina de nuevo, hizo algo que congeló hasta la última gota de sangre en las venas de la profesora. La entidad comenzó a multiplicarse. No era una sombra sobre ella. Eran 2, 3, 4 figuras idénticas, todas inclinadas sobre la cama, todas con sus manos imposibles extendidas, todas con aquellas hendiduras de boca abiertas, todas susurrando al unísono: te conocemos, siempre te hemos conocido, y tú nunca más lo olvidarás. Las 4 entidades se movieron simultáneamente. Cada una de ellas colocó sus manos heladas sobre Marina, una en el rostro, otra en el pecho, la tercera en el estómago, la última en los pies. Era como si estuvieran mapeando su cuerpo, estudiándola, reivindicando cada centímetro de ella como territorio propio. La presión en el pecho de Marina se volvió insoportable. Estaba asfixiándose de verdad ahora. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes, pequeños puntos negros bailando ante sus ojos. Voy a morir, pensó. Voy a morir paralizada, sola, mientras estas cosas me tocan. Pero entonces algo cambió. Las entidades comenzaron a hundirse.
literalmente hundirse a través del colchón, a través de la cama, como si estuvieran sumergiéndose en agua oscura. Pero no estaban desapareciendo. No, se estaban fusionando unas con otras, sus formas entrelazándose, combinándose en una masa única y horrible que crecía y se transformaba ante los ojos aterrorizados de Marina. La nueva forma era aún más imposible que las anteriores. Era una amalgama de miembros y rostros, un tapiz viviente de pesadillas. Marina podía contar al menos 6 brazos, todos moviéndose independientemente, todos alcanzando en su dirección. Y los rostros, Dios, los rostros eran docenas de ellos, quizás cientos, apareciendo y desapareciendo en la superficie de aquella masa oscura, como burbujas estallando en brea hirviendo. Algunos de los rostros eran las máscaras lisas sin rasgos. Otros tenían ojos, tantos ojos, que la observaban con hambre ancestral. Otros todavía tenían bocas abiertas en gritos silenciosos, como si estuvieran atrapados dentro de esa cosa, implorando por una liberación que nunca llegaría. Y entonces Marina vio algo que hizo que su sangre se congelara más que cualquier otra cosa hasta ese momento. Uno de los rostros en la masa era familiar, era su propio rostro, no un reflejo, no una ilusión, sino su rostro de verdad, emergiendo de la oscuridad viva, con sus mismos ojos castaños, sus mismas pecas, su mismo corte de pelo, excepto que estaba distorsionado en una expresión de horror y desesperación que Marina nunca había hecho en vida. Y aquel rostro habló con su propia voz: ayúdame, por un favor, me ha atrapado. Marina quería cerrar los ojos, quería despertar, quería que todo aquello fuera solo una pesadilla de la que pudiera escapar. Pero estaba atrapada, atrapada en su cuerpo, atrapada en ese momento, atrapada entre el mundo real y algo mucho, mucho peor. La masa comenzó a subir por el lateral de la cama, lentamente, inexorablemente, como una ola negra y viscosa arrastrándose sobre el borde del colchón. Marina podía ver tentáculos, o eran brazos, extendiéndose, agarrando la sábana, tirando del cuerpo de la criatura hacia más cerca. El peso sobre su pecho aumentó absurdamente. Era como si un coche entero estuviera aparcado sobre sus pulmones. Su respiración se redujo a pequeños jadeos patéticos. Su visión estaba casi completamente oscura ahora. Iba a desmayarse, o a morir, probablemente a morir. La masa alcanzó su cuerpo. El contacto era diferente de las manos heladas de antes. Esto era vivo, pulsante. Podía sentir la cosa moviéndose sobre ella, extendiéndose, comenzando a cubrirla como una manta viva, hecha de pesadillas puras. Y entonces comenzó a entrar, no a través de su piel, a través de sus poros, de sus oídos, de su nariz, de su boca entreabierta en un grito silencioso. Era como si la entidad estuviera filtrándose hacia su interior, invadiendo no solo su cuerpo, sino su propia esencia. Marina podía sentir recuerdos que no eran suyos inundando su mente. Vidas enteras de otras personas, otros encuentros, otras víctimas. Cientos de ellas, miles. Todas las personas a lo largo de los siglos que habían experimentado aquella misma parálisis, aquel mismo terror. Y todas ellas todavía estaban ahí, atrapadas dentro de esa cosa, conscientes, sufriendo, implorando, y ella estaba a punto de unirse a ellas, para siempre. Fue cuando Marina se dio cuenta de algo crucial, algo que su mente aterrorizada había perdido en medio del pánico. El maullido de sombra había cesado, el piso estaba en completo silencio de nuevo, y entonces lo oyó: pasos. Pero no eran los mismos pasos. Pesados de la entidad, eran ligeros, pequeños, rápidos pasos. De Gato.Sombra estaba en el dormitorio. Marina forzó sus ojos hacia el lado, luchando contra la oscuridad que tomaba su visión. Y ahí, en la puerta, iluminado por una luz que no debería existir, una luz verdosa, enfermiza, que no venía de ningún lugar, estaba su gato,
Pero Sombra estaba diferente. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que era casi radiactiva. Su pelo estaba erizado, haciéndolo parecer el doble de grande. Y estaba creciendo, no creciendo, expandiéndose. Su forma se volvía nebulosa en los bordes, como si estuviera solo parcialmente presente en la realidad. El gato abrió la boca, y el sonido que salió no era un maullido, era un rugido, profundo, reverberante. El tipo de sonido que viene de algo mucho mayor, mucho más antiguo, mucho más poderoso que un simple gato doméstico. La masa sobre Marina se estremeció. Todos aquellos rostros se volvieron hacia la puerta. Todos aquellos ojos se abrieron de par en par. Todas aquellas bocas se abrieron en un grito colectivo de miedo. Sombra dio un paso hacia el interior del dormitorio y la entidad comenzó a retroceder. La masa oscura comenzó a deshacerse, no de una vez, no de forma limpia, sino a trozos, como carne podrida separándose de huesos antiguos. Los rostros atrapados en aquella amalgama gritaron, un coro de voces superpuestas que Marina sentía más que oía, vibrando a través de sus huesos, resonando dentro de su cráneo. Sombra avanzó un paso más. Sus ojos amarillos brillaban ahora con una intensidad que iluminaba todo el dormitorio con aquella luz verdosa y fantasmagórica. Y Marina finalmente lo entendió. Finalmente lo vio. Su gato no era solo un gato, nunca lo había sido. La criatura, porque Marina ahora percibía que Sombra era tanto una criatura como aquella masa de pesadillas, continuó su avance lento y deliberado. Y con cada paso, la entidad que había estado sobre Marina retrocedía más, sus tentáculos retrayéndose, sus brazos imposibles doblándose sobre sí mismos. Los susurros retornaron, pero ahora no eran palabras de terror. Eran súplicas. Guardián, protector, no interfieras. Sombra no respondió. Simplemente continuó caminando. Y cuando estaba a medio metro de la cama, la masa oscura explotó en una nube de sombras que se dispersaron por las paredes, por el techo, por la ventana, disolviéndose como humo soplado por un viento imposible. Y entonces, tan súbita y completamente como había comenzado, la parálisis de Marina terminó. Se incorporó en la cama con un grito ahogado, sus manos volando hacia el pecho, sintiendo su corazón martilleando salvajemente bajo las costillas. Aire, finalmente, gloriosamente, llenó sus pulmones a grandes bocanadas desesperadas. Estaba sudando, temblando, su ropa de dormir empapada como si acabara de salir de un lago. Sombra saltó a la cama y se acurrucó en su regazo, un gato normal de nuevo, pequeño, ronroneando suavemente. Sus ojos amarillos solo ojos. Nada de brillo sobrenatural, nada de transformación imposible. Marina lo cogió con manos temblorosas, apretándolo contra su pecho, enterrando el rostro en su pelo suave y cálido. Y lloró como no lloraba desde niña. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo, liberando todo el terror acumulado de aquel encuentro. ¿Cuánto tiempo estuvo así? No lo sabe. Minutos, quizás una hora. Eventualmente, sus lágrimas se secaron, su respiración se calmó, y finalmente consiguió mirar alrededor del dormitorio. Todo estaba normal, absoluta, completa, mundanamente normal. La puerta entreabierta, la ventana dando al patio interior, su despertador mostrando las 4:17 de la madrugada, sus libros en la pequeña estantería, su ropa colgada en el armario. Ningún signo de que cualquier cosa imposible hubiera ocurrido ahí, excepto Marina vio algo en el suelo, al lado de la cama. Marcas. No eran arañazos, no eran manchas, eran quemaduras. Impresiones oscuras en el suelo de madera formando un patrón. Un patrón que, cuando Marina inclinó la cabeza para ver mejor, se dio cuenta de que formaba huellas. Huellas que no eran de gato, huellas que no eran humanas, huellas que venían de la puerta, se acercaban a la cama y luego se dispersaban en direcciones aleatorias, como si la criatura hubiera explotado en ese punto exacto,
Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. No fue un sueño, no fue parálisis del sueño con alucinaciones, como leería obsesivamente en los días siguientes, intentando racionalizar lo que había ocurrido. Fue real y Sombra la había salvado. De alguna forma, aquel gato que había rescatado 2 años atrás, aquel animal que pensaba estar ayudando, en realidad estaba cumpliendo un papel muy diferente. La estaba protegiendo de algo que la acechaba desde hacía mucho tiempo. Marina pasó el resto de aquella noche despierta, con todas las luces del piso encendidas, Sombra siempre cerca, ronroneando suavemente como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Cuando el sol finalmente salió, una luz pálida y grisácea filtrándose por la ventana, Marina pensó que lo peor había pasado, que aquello había sido un encuentro único, una anomalía, algo que nunca más se repetiría. Estaba equivocada, porque cuando finalmente reunió valor para mirar el móvil, encontró un mensaje de texto de un número desconocido. Un mensaje que había llegado exactamente a las 3:33 de la madrugada. El mensaje tenía solo 6 palabras. Volveremos cuando el guardián se vaya. Y debajo, una foto del exterior del edificio, tomada aquella misma noche, mostrando su ventana de la planta 12. Y en aquella ventana, claramente visibles a través del cristal, había docenas de siluetas, todas altas, todas deformadas, todas observando hacia adentro, todas esperando. Marina miró a Sombra, que la observaba con aquellos ojos amarillos tranquilos e inteligentes. Y por primera vez hizo una pregunta en voz alta que lo cambiaría todo. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte? El gato parpadeó lentamente, y Marina supo con una certeza absoluta y terrible que la respuesta era no para siempre. La historia de Marina no terminó aquella noche. De hecho, apenas acababa de comenzar. En los meses siguientes, ella investigó obsesivamente sobre la parálisis del sueño. Leyó estudios científicos, artículos médicos, testimonios de otras personas. La explicación oficial era siempre la misma: un fenómeno neurológico donde el cerebro despierta antes que el cuerpo, causando alucinaciones hipnagógicas. Nada sobrenatural, nada real, pero Marina sabía la verdad. Las marcas en el suelo nunca desaparecieron completamente. Intentó lijarlas, pintarlas, cubrirlas con alfombras, pero siempre volvían a aparecer, especialmente en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más profunda. Y los mensajes continuaron llegando. No todos los días. A veces pasaban semanas sin nada, pero cuando llegaban, siempre era a las 3:33 de la madrugada. Siempre con el mismo tono amenazante, siempre recordándole que estaban ahí, esperando, observando. El guardián envejece. Pronto no será suficiente. Te hemos elegido desde siempre. Marina cambió todos sus hábitos de sueño. Nunca duerme sola en el dormitorio. Sombra debe estar siempre presente. Mantiene luces encendidas toda la noche. Ha colocado sal en los marcos de las puertas y ventanas, siguiendo consejos de foros online sobre protección contra entidades. No sabe si funciona, pero necesita creer que hace algo. Lo más perturbador fue descubrir que no estaba sola. Cuando finalmente reunió el coraje para compartir su historia en un foro especializado en parálisis del sueño, la respuesta fue abrumadora. Cientos de personas respondieron, miles, todos, con experiencias similares, todos describiendo las mismas entidades. El hombre alto sin rostro, la masa oscura que se multiplica, los susurros en lenguas desconocidas y lo más escalofriante, muchos también mencionaban a sus mascotas comportándose de manera extraña. Perros que gruñían a esquinas vacías, gatos que se posicionaban como guardianes entre sus dueños y la oscuridad, pájaros que se negaban a dormir en ciertas habitaciones. ¿Coincidencia? Marina ya no cree en coincidencias. Una mujer de Barcelona le escribió contándole que su gato había muerto de viejo el año pasado. 2 semanas después, tuvo su primer episodio de parálisis en 20 años.
Las entidades habían regresado. Ahora estaba buscando desesperadamente adoptar otro gato, pero cada vez que lo intentaba, algo salía mal. Los refugios se quedaban sin animales disponibles. Las adopciones se cancelaban en el último momento. Era como si algo o alguien estuviera bloqueando activamente sus intentos de conseguir protección. Un hombre de Valencia compartió que había intentado deshacerse de su perro, porque ladraba todas las noches sin razón aparente. La misma noche que lo llevó al refugio, tuvo el peor episodio de parálisis de su vida. Al día siguiente, corrió de vuelta a recuperar al animal. Desde entonces, el perro duerme literalmente encima de él y no ha vuelto a tener parálisis. Los patrones son innegables. Hay algo ahí fuera, múltiples entidades quizás, o una sola con muchas formas. Algo que existe en el espacio liminal entre el sueño y la vigilia. Algo que nos ha estado acechando desde siempre, esperando esos momentos de vulnerabilidad cuando nuestra mente está despierta, pero nuestro cuerpo permanece dormido. Y por alguna razón que aún no comprendemos completamente, ciertos animales pueden verlas, pueden sentirlas, y lo más importante, pueden protegernos de ellas. ¿Son los animales sensibles a frecuencias que nosotros no podemos percibir? ¿Ven dimensiones que son invisibles para nuestros ojos? ¿O son ellos mismos algo más, guardianes disfrazados de compañeros domésticos, puestos ahí por alguna fuerza benigna para mantenernos a salvo? Marina no tiene las respuestas. Nadie las tiene. Lo que sí sabe es esto. Sombra tiene ahora 11 años. Para un gato, eso es ya edad avanzada. Cada vez duerme más. Sus movimientos son más lentos. Y Marina vive con el terror constante de lo que pasará cuando él ya no esté. Ha comenzado a buscar otro gato para adoptar, esperando que pueda entrenar a un sucesor mientras Sombra aún esté aquí. Pero hasta ahora, cada intento ha fracasado de maneras inexplicables. Exactamente como le pasó a aquella mujer de Barcelona. Las entidades saben lo que está intentando y no quieren que tenga éxito. Hace 2 semanas, Marina tuvo otro episodio. Breve, pero suficiente para recordarle que nunca se han ido realmente. Sombra estaba en el veterinario haciendo un chequeo de rutina. Ella se había quedado dormida en el sofá esperando su regreso. Despertó paralizada. Y en la esquina del salón, apenas visible en la luz de la tarde que se filtraba por las cortinas, estaba la silueta, observando, esperando, como diciéndole, «Lo sabemos. Sabemos que tu tiempo se acaba». Cuando Sombra volvió a casa esa noche, no se separó de ella ni un segundo. Esta es solo una historia, una entre miles. Miles que ocurren cada noche en todos los países, en todas las culturas, en todas las épocas de la historia humana. La parálisis del sueño es real. Está documentada médicamente. Pero lo que ocurre durante esos episodios, eso es algo que la ciencia todavía no puede explicar completamente. ¿Son alucinaciones? Quizás, o son ventanas a algo más. Algo que existe justo al otro lado de nuestra percepción normal. Algo que solo podemos ver cuando estamos atrapados entre 2 estados de conciencia. Marina todavía vive en su pequeño piso del centro de Madrid. Todavía da clases. Todavía intenta vivir una vida normal. Pero cada noche, antes de dormir, se asegura de que Sombra esté a su lado. Le susurra un gracias que el gato probablemente no entiende, pero que ella necesita decir, porque sabe que sin él, las entidades regresarían. Y la próxima vez, quizás no haya nadie para ahuyentarlas. Si esta historia os ha perturbado, si os ha hecho mirar vuestra habitación con otros ojos, si habéis reconocido algo en vuestra propia experiencia, no estáis solos. La parálisis del sueño afecta a millones de personas en todo el mundo. Y aunque la mayoría de los médicos os dirán que es completamente normal e inofensivo, aquellos que lo han experimentado saben que hay algo más, algo que la ciencia aún no puede medir o explicar. Prestad atención a vuestras mascotas. Si vuestro perro ladra a las esquinas vacías, si vuestro gato se niega a entrar en ciertas habitaciones,
Si vuestros animales se comportan de manera extraña por las noches, quizás estén viendo algo que vosotros no podéis. Y quizás, solo quizás, os estén protegiendo de algo que ni siquiera sabíais que existía. Si habéis tenido vuestras propias experiencias con la parálisis del sueño, dejadlo en los comentarios abajo. No para asustar a otros, sino para recordarnos mutuamente que no estamos locos, que lo que vimos, lo que sentimos, era real para nosotros. Y si os ha gustado esta historia, hay muchas más aquí en el canal. Historias de encuentros inexplicables, de lugares malditos, de cosas que acechan en la oscuridad. Historias que os harán cuestionar qué es real y qué no. Suscribíos, activad la campanita y compartid este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Alguien que haya pasado por esto. Alguien que piensa que está solo. Porque al final, lo más aterrador no es saber que estas entidades existen. Es pensar que podríamos estar enfrentándolas solos. Pero no lo estamos. Estamos juntos en esto. Gracias por ver. Cuidaos ahí fuera. Y esta noche, cuando apaguéis las luces y cerréis los ojos, aseguraos de que vuestro guardián esté cerca. Buenas noches. O quizás debería decir que tengáis suerte.